y tirosina. Pero, ¿por qué el triptófano y tirosina absorben a 280 nanómetros y la fenilalanina no? ¿Cuál es el principio? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O por qué los aminoácidos aromáticos absorben a esa longitud de onda específica? Un espejo es la estructura de la cadena lateral. ¿Ya? En el caso de la tirosina y el triptófano, creo que es un poco más grande que la fenilalanina. Ya. Y específicamente a 280 nanómetros, ¿por qué? ¿Por qué será esa longitud de onda que absorben? ¿Se acuerdan de cuál será el principio de por qué ciertas moléculas absorben en el UV y hay otras moléculas que absorben en el visible, ¿cierto? Moléculas biológicas, la clorofila absorbe en el rango visible. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es el principio molecular químico que hace que una molécula absorba luz, radiación electromagnética? ¿Se acuerdan de...? Lo estoy llevando a la química, así, primer año. Y esa es la idea un poco de este primer día, de llevarlo a lo básico de lo básico, para que después veamos cosas más complejas y que todos estemos con la misma base de por qué ocurren las cosas, ¿ya? Hay cosas que no sabemos por qué ocurren, pero en este caso sí sabemos, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de los orbitales, de los átomos y las diferencias de energía entre los orbitales? De ahí depende si es que una molécula va a absorber a qué longitud de onda, porque cierta longitud de onda tiene cierta energía. Entonces hay moléculas que absorben radiación electromagnética de alta energía y otras con energía menor. Entonces esa es la idea de esta charla, esta última charla, y vamos a ver inicialmente esos principios de espectroscopía, ¿ya? En donde vamos a pasar por la absorbancia, de hecho, cuál es el principio de la absorbancia de las moléculas, pero además de la absorbancia, otras propiedades súper interesantes para las proteínas, que es la fluorescencia, cómo podemos utilizar la fluorescencia para estudiar proteínas, para analizar la dinámica, los cambios conformacionales, evaluar la unión de un ligando, por ejemplo, de una proteína, experimentalmente, y otra metodología de la espectroscopía que es el dicroísmo circular. ¿Alguien haya escuchado el dicroísmo circular? ¿No? Ya. Entonces vamos a ver lo que es el dicroísmo circular y cómo nos puede permitir saber qué tipo de estructura secundaria tiene una proteína. Si por ejemplo una proteína es todo alfa, es todo beta, o es una mezcla de elementos alfa y beta, ¿ya? De lo que vieron en la mañana del profesor Cabrera. Entonces, acá experimentalmente podemos tener una cuantificación de esos elementos de estructura, ¿ya? En solución. Entonces, bueno, todo parte con la radiación electromagnética, ¿cierto? Todos se acuerdan de que la luz es una onda electromagnética y que tiene, bueno, aparte de la dualidad de onda-partícula, tiene un vector eléctrico y un vector magnético. El principal, todo lo que nos vamos a referir en espectroscopía actúa el vector eléctrico, ¿ya? Es decir, esa onda, por ejemplo, en rojito aquí está el vector eléctrico y en azul el vector magnético, y generalmente la luz se representa como una onda y el principal vector que es el eléctrico, que es el que interacciona con los orbitales, ¿ya? O es el que interacciona con los electrones. Y entonces esta radiación electromagnética, ¿se acuerdan de las clases de química general y de física, cierto? De la velocidad de esta onda es constante para la luz y inversamente proporcional la frecuencia a la longitud de onda, ¿cierto? Tenemos a mayor frecuencia, vamos a tener mayor energía de la radiación electromagnética. Y, por tanto, si inverso a la longitud de onda, radiaciones electromagnéticas con longitud de onda de mayores, ¿ya? Tienen menos energía, mientras que longitud de onda menores, más cortitas, son radiaciones electromagnéticas más energéticas. Y entonces vamos a ver el principio de la absorción. Hay distintos métodos y varios de estos se utilizan para estudiar proteínas. Vieron, por ejemplo, la transmisión de radiación electromagnética con proteínas, ¿ya? En particular, aquí es la radiación. Mañana vamos a ver un poco lo que es difracción, el principio que se utiliza para la cristalografía de rayo X, determinar estructura a nivel atómico.
Y no vamos a ver, en este caso nos colocamos scattering, que es la dispersión, ¿ya? Que puede haber dispersión de rayos X o puede haber dispersión de luz visible, por ejemplo, como el DLS o la dispersión dinámica de luz, que no los consideramos en el curso, pero que también permite tener propiedades, ¿ya? En este caso, entonces, la absorción. ¿Cuáles son los principios de la absorción de radiación electromagnética en una molécula? La diferencia de energía que hay entre los orbitales. ¿Se acuerdan de química? ¿Cierto? Tenemos un orbital, siempre los electrones van a estar en los orbitales de menor energía, ¿ya? Y la diferencia entre esos orbitales, entre un orbital en un estado inicial y un orbital en estado excitado, está cuantizada. O sea, la diferencia de esa energía es cuántica. Entonces, de ahí viene el principio de por qué una molécula absorbe a cierta longitud de onda y no a otra, ¿ya? Específicamente a 280 absorben ciertos aminoácidos porque la diferencia promedio de energía del orbital en estado basal al estado excitado cumple exactamente con la energía a 280 nanómetros, ¿ya? Entonces ese es el principio, ¿ya? La absorción de energía en los orbitales está cuantizada. Ahora los voy a llevar a algo un poco más, que es la combinación de orbitales atómicos. ¿Se acuerdan de la combinación de la hibridación, esta sp3, y los orbitales moleculares? Por ejemplo, cuando tenemos dos orbitales, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno, se genera un enlace covalente y la teoría del orbital molecular dice, bueno, se genera un orbital molecular en el enlace químico que es enlazante, ¿ya? Que te baja energía, pero también se genera un orbital molecular antienlazante. Siempre que vamos a tener un orbital, n orbitales atómicos, la combinación de n orbitales atómicos va a generar n orbitales moleculares. Entonces, un orbital, ¿se acuerdan de esto cuando se formaba el enlace entre dos átomos de hidrógeno? ¿Y alguna vez vieron orbitales moleculares? ¿Quién nunca vio orbitales moleculares en sus clases de química general? Por ahí nunca había escuchado antes. Ya. Sí, pasa eso. ¿Ya? El resto sí vio algo de orbitales moleculares, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El primer año en general se ven estas cosas. Ya, bueno. Pero no es tan difícil, no es mucho lo que necesitas saber. Simplemente es que cuando se forma un enlace entre dos átomos, ¿ya? La teoría dice que se forma un enlace, o sea, un orbital, un espacio de energía, donde pueden estar los electrones. Y ese nivel de energía donde pueden estar los electrones tiene dos sabores, ¿ya? Uno que es la parte enlazante, pero también otro de alta energía que es antienlazante. Entonces, aquí por ejemplo tengo una diferencia de energía de lugares donde pueden habitar los electrones. Entonces, este otro esquema que se refería acá, de un estado inicial a un estado final, podría ser entre orbitales moleculares, entre un orbital enlazante y uno antienlazante, ¿ya? Y entonces, bueno, en algunas partes van a encontrar el de menor energía, o el orbital ocupado de mayor energía en realidad, de mayor energía en el sentido de que es el de la capa externa de los electrones, el más accesible a ser excitado, ¿ya? Se llama HOMO, y el orbital de menor energía, pero que no está ocupado por electrones, se llama LUMO, ¿ya? Entonces, un electrón de acá podría, si absorbe luz electromagnética, saltar a este otro orbital de acá, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vemos como una absorbancia en un espectrofotómetro. Ese es el principio. Entonces, ahora entrando en proteínas y viendo qué tipos de orbitales podemos tener en las proteínas. Y el grupo más clásico que absorbe dentro de las proteínas es el carbonilo, ¿ya? Porque tenemos un doble enlace. Tenemos un enlace aquí que normalmente se denomina sigma, ¿ya? Un enlace entre el carbono y el oxígeno, y además un orbital pi, ¿ya? Entonces, el orbital sigma va a tener un sigma enlazante y un antienlazante. Los orbitales pi del doble enlace van a tener un enlazante y un antienlazante, y además tenemos orbitales
en donde se encuentran electrones que no son enlazantes, ¿ya? Los orbitales N, que le llaman, o los orbitales no enlazantes. El carbonilo, ¿se acuerdan que tiene dos pares de electrones libres, ¿cierto? El oxígeno, ¿ya? Eso está representado acá. Entonces, por ejemplo, uno de estos electrones también podría saltar a un pi antienlazante, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de transiciones que podemos encontrar generalmente en moléculas biológicas que nos permiten explicar por qué a esa longitud de onda específica es que absorben esas moléculas. Y aquí son las más... acá se muestran estas transiciones. Entonces, si se fijan, en una molécula orgánica con un grupo carbonilo vamos a tener estos tipos de orbitales, los orbitales pi, los orbitales sigma, ¿ya? Todo le quedó claro esto de que el orbital sigma es llamémosle el enlace simple del carbono-oxígeno, mientras que el orbital pi es el segundo enlace, ¿cierto?, de ese carbono-oxígeno. Entonces, y por otra parte tenemos los orbitales N, o los orbitales no enlazantes, de los pares de electrones libres. Entonces, las transiciones que se pueden dar entre estos orbitales enlazantes y antienlazantes son las que se muestran acá, ¿ya? Y de estas, fíjense que la diferencia de energía entre los sigma, enlazante y antienlazante, es bastante alta. También entre los pi y el sigma antienlazante es bastante alta. Y en general, de estas 6 transiciones posibles, solo 2 son alcanzadas en general por radiación electromagnética que normalmente usamos en el laboratorio, que son entre 200 nanómetros y 800 nanómetros, ¿cierto? Todos hemos usado un espectrofotómetro antes, ¿cierto? Y generalmente permite medir un espectrofotómetro UV visible, permite ir desde los 200, 190 nanómetros hasta 800, 700, dependiendo del tipo de lámpara que tenga. Pero eso es lo que normalmente uno alcanza en el laboratorio. Entonces, ¿cuáles son las transiciones que nos importan? O que podríamos ver y cuando vemos absorbancia de una molécula, ¿a qué le podríamos echar la culpa? ¿A qué transición? Son principalmente estas dos, ¿ya? Son la transición entre los electrones que están en los orbitales no enlazantes, ¿ya?, de los orbitales, de los pares de electrones libres, y el orbital pi antienlazante, ¿ya? Esa es una de las principales y de menor energía, es decir, longitudes de onda mayores, y el otro es entre el pi enlazante y el pi antienlazante. Esas son las dos que están en torno a los 200 o sobre los 200 nanómetros, ¿ya?, para que tengan una idea. Si comparamos ahora la energía, por ejemplo, que se necesita para ir de un electrón que está en un orbital enlazante hasta un antienlazante, pero sigma, ¿ya?, un enlace simple, covalente, se necesita una cantidad de energía alrededor de los 260 kilocalorías por mol, lo que en longitud de onda significa 110 nanómetros de longitud de onda, lo cual está muy por debajo de lo que normalmente alcanzan los equipos de laboratorio, ¿cierto? Pero fíjense que cuando consideramos un doble enlace, cuando agregamos un doble enlace, va a tener estos orbitales pi. Los orbitales pi baja o sube la longitud de onda, baja la energía, sube la longitud de onda a 165 nanómetros, ¿ya? Y si uno considera estos sistemas, que se llaman sistemas conjugados, es decir, tengo un enlace doble, después tengo un enlace simple y otro enlace doble, ¿ya?, esa longitud de onda aumenta más todavía sobre los 200 a 217 nanómetros. Por ejemplo, este 1,3 butadieno absorbe alrededor de 217 nanómetros, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen que pasa eso de que al separar dos enlaces dobles por uno simple, disminuye la energía entre los orbitales? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿No? ¿Ah? Hay menos orbitales sueltos. ¿Cómo sería eso? O sea, por lo que entiendo, en un enlace solo, como el primero, ¿sí?, tienes orbitales que están separados por el enlace, pero al volverse doble, estos tendrían a disminuir porque están unidos, ¿cierto? ¿Algo así?
En realidad es que la diferencia entre las energías entre esos orbitales se acorta, es más pequeña esa diferencia. ¿Ya? Todavía en este todavía hay un orbital sigma enlazante y un antienlazante con estas mismas características. Pero cuando tenemos aquí estamos considerando solo los pi. Los pi tienen la transición que es menor, necesitan menos energía. Ahora, cuando yo agrego 2 pi, pero separado por un enlace simple, esa diferencia es aún menor. Porque aquí pueden haber estructuras resonantes. ¿Ya? O sea, este doble enlace se puede pasar para acá y generar un carbanión acá. ¿Ya? Entonces, esta estructura, claro, generalmente se escribe así, pero este enlace simple en realidad no es tan simple como se muestra en la imagen. Puede tener carácter de semidoble. ¿Ya? Entonces, hay una resonancia. Entonces, como lo que les decía del enlace peptídico que en la mañana les dije que podía cambiar la posición del doble enlace, eso es resonancia. Claro. Entonces uno puede reescribir esto y dejar esto como un catión, una carga positiva, poner el doble enlace acá y poner un carbanión acá, una carga negativa. Y eso existe dentro de esta molécula, esa estructura resonante, y esa resonancia que hay disminuye la energía entre los orbitales enlazantes y antienlazantes. Entonces, esto es un poco para que comprendan un poco la importancia de lo que se llaman los sistemas pi conjugados y por qué un aminoácido aromático tiene una longitud de onda que al menos mucho mayor a 217, que se acerca a los 280. ¿Ya? De hecho, la biología y la evolución, por ejemplo, si tenemos 3 sistemas conjugados aquí, aún la energía disminuye aún más. ¿Se fijan? La longitud de onda sube de 217 a 258. Y esa ¿Sí? resonancia hace que los campos gravitacionales estén más cercanos unos a otros para que puedan saltar y al saltarlos y estén más cercanos, obviamente de saltar la energía otro sea más corto. Sí, exacto. Ese es el principio. Ese es el principio y de hecho la evolución ha explorado esto porque de hecho los sistemas que absorben luz visible, como los beta-carotenos, fíjense la cantidad de sistemas con pi conjugados que tienen. ¿Ya? Y que absorben luz principalmente visible, de mucho menor energía. Mucho menor energía. Entonces ese es el principio. Entonces cuando uno ve una estructura química, uno a priori podría saber si esto va a tener absorbancia o no va a tener absorbancia en el UV o en el visible, dependiendo cuántos enlaces y cuántos sistemas conjugados yo veo. ¿Ya? Entonces, ese es el principio de por qué las moléculas absorben. ¿Ya? Ese es el primer principio que quería tocar. ¿Ya? Entonces, en proteínas, ¿qué tenemos? Ahora llevámoslo a proteínas como tal. En proteínas tenemos el enlace peptídico y en el enlace peptídico tenemos grupos carbonilos. En el grupo carbonilo ya lo analizamos, tenemos ciertos orbitales pi y tenemos estos pares de electrones libres que son n, que llevan que pueden saltar esos electrones a un pi antienlazante. Fíjense que la transición para este grupo químico que tiene resonancia, de hecho, lo vieron en la mañana con el profesor Cabrera, estábamos recién mencionando, esta transición de pi enlazante a antienlazante absorbe alrededor de 190 nanómetros. ¿Ya? Y tiene un coeficiente de extinción o un coeficiente de absorbancia, ¿ya? Epsilon, de alrededor de 7000. O sea, es bastante fuerte, absorbe bastante luz. Mientras que la transición de electrones de los pares de electrones libres hacia el pi antienlazante va alrededor entre 210 y 220 nanómetros. ¿Ya? Y ese tiene un coeficiente mucho menor, 70 veces menor de hecho, pero igual es súper relevante. ¿Ya? De hecho, y uno ve en el UV visible, si sacara las cadenas laterales aromáticas, como el ejemplo
que se daba, de que qué pasa si tenemos una proteína sin cadenas aromáticas. Bueno, no va a absorber a 280, pero sí o sí va a absorber a 220, entre 220 y 210, porque todas tienen estos carbonilos, ¿cierto? Y también va a absorber a alrededor de 190 nanómetros, ¿ya? Entonces, esa longitud de onda, ese intervalo de longitud de onda también lo vamos a ver que lo usamos mucho para justamente el microismo circular, porque nos permite analizar la torsión que tienen estos enlaces peptídicos. Bueno, los enlaces peptídicos son planos, ¿cierto? Pero la torsión entre uno y otro enlace peptídico, que está dictada por los ángulos diedros que vieron el phi y el psi, entonces si están todos en una misma orientación como una hélice, van a tener una absorbancia diferencial a los que van a estar extendidos. Y ese es el principio de la absorbancia del microismo circular, ¿ya? ¿Eso es cuantitativo o cualitativo? Puede ser cuantitativo. De hecho, puede ser, tú puedes, proporcionalmente cuantitativo, es decir, tú dices, del 100% de aminoácidos de una proteína, no sé, este porcentaje de aminoácidos está en una hélice alfa, este otro porcentaje, vamos a ver, puede estar en una hoja beta, y este otro porcentaje de aminoácidos está en regiones desestructuradas, es decir, no está ni en alfa ni en beta, está en algo que no tiene una estructura regular, ¿ya? Entonces, la cadena principal de las proteínas tienen absorbancia a esas longitudes de onda, alrededor de 190 nanómetros y 210, 220 nanómetros, ¿ya? Y eso siempre que metan a una proteína en el espectrofotómetro van a ver un pico de absorbancia a 220 nanómetros, que es generalmente donde uno alcanza. De 190 a muchos espectrofotómetros no lo alcanzamos a ver tanto, o vemos solo la subida, ¿ya? Y entonces los aromáticos, como veíamos, tenemos el triptófano, tirosina y fenilalanina. Obviamente el triptófano tiene más sistemas conjugados que la tirosina, ¿ya? Y por eso estos aminoácidos absorben a 280 en particular. Todos tienen resonancia, y la fenilalanina no tiene este grupo polar acá, entonces se va a energía un poquito mayor, ¿ya? O a longitudes de onda menores. Entonces aquí se ve completamente un espectro de absorbancia de una proteína. Entonces tenemos los que están en 190, que es una gran absorbancia que corresponde a esta transición, a 220, que también se utiliza para cuantificar proteínas o a seguir proteínas muchas veces, ¿ya? Y el más común que todos usamos es la absorbancia a 280, dada por las cadenas laterales de aminoácidos aromáticos, que estas transiciones se dan entre los orbitales pi enlazantes y antienlazantes, ¿ya? Esos son, por eso absorben esas longitudes de onda, ¿ya? Y esto es lo que nos permite, ya lo vieron esto, cuantificar proteínas a partir, si yo conozco este coeficiente de extinción de una proteína en particular, mido su absorbancia, entonces voy a poder saber su concentración. Y el profesor Cabrera les mostró que uno puede, en estos servidores, si uno conoce la secuencia de su proteína, uno puede calcular el coeficiente de extinción local teórico que tengo, ¿ya? Y entonces mido la absorbancia de mi proteína, que está pura, y puedo calcular su concentración. Y va a depender, bueno, si considero si es que las cisteínas están formando puentes disulfuro o no están formando puentes disulfuro y están reducidos. Ya va a tener un coeficiente levemente distinto, ¿se fijan? Por ejemplo, acá el coeficiente es 81.135 y acá es 79.760, considerando si forma o no forma puente disulfuro. ¿Cómo sé eso? A priori, si tengo solo la secuencia, no lo sé. Tengo que tener otra información para ver si es que... Pero igual las concentraciones no cambian significativamente, entonces generalmente uno usa asumiendo de que no hay puente disulfuro, en mi caso al menos. Ahora, eso es muy proteína dependiente. Entonces, eso respecto a absorbancia es muy corto porque en realidad... Y entonces ahora podemos entrar en materia de lo que es fluorescencia. Ahora, consulta, antes de pasar para ver. ¿Les quedó claro un poco el principio de la absorbancia? Ahora, espero que ahora cuando vean la estructura de una molécula, ahora digan, esto va a absorber de seguro, o esto no, esto tiene puro enlace sigma, entonces esto no absorbe nada, ¿ya? Entonces ese es el principio, ¿ya?
Y entonces, ¿cómo podemos utilizar esta absorbancia de luz para estudiar las proteínas? Bueno, hay una propiedad espectroscópica que tienen algunas moléculas, que es la fluorescencia. ¿Todos saben lo que es la fluorescencia en principio? ¿Cierto? Que se absorbe la luz y después emite en otra longitud de onda, un poco a mayor longitud de onda o a menor energía, ¿cierto? Ese es el principio. Entonces, generalmente uno puede medir un espectro, lo clásico, de emisión. Uno, por ejemplo, del triptófano, uno excita el triptófano a 295 nanómetros o 280, dependiendo lo que quiera. En general, más específico, 295, porque ahí no excita tanto las tirosinas. ¿Ya? Si vamos a ver, fíjense que ese cachito de ahí es el de 295. Entonces, claro, si excito justo ese cachito, voy a excitar muy poco las tirosinas. Entonces, es más específica la fluorescencia del triptófano a 295. O puedo excitar a 280, pero ahí voy a estar viendo fluorescencia tanto de triptófano como de tirosina, las dos cosas. Entonces, en general, la fluorescencia del triptófano en proteínas se dice en 295 para evitar la fluorescencia de la tirosina, y entonces después recojo la luz que se emite. Y generalmente esa luz que se emite, si excito a 295, va a emitir a partir de los 310, 320, con máximo que van entre 330 a 345 nanómetros el máximo de emisión del triptófano. Y ahí vamos a ver de qué depende, de que si es 330 o 345 o 350 nanómetros. ¿De la energía que le estás dando al inicio? No depende de eso. Depende del ambiente del triptófano. Si el triptófano está más en un ambiente polar, va a estar más hacia longitud de onda mayores, y si está en un ambiente apolar, va a tener una longitud de onda menor. ¿Ya? Pero ese ambiente polar o apolar se trata de la misma proteína. Claro. Porque el aminoácido triptofano es parte de la secuencia de la proteína. Y cuando la proteína adquiere su estructura terciaria, ese grupo aromático del triptofano va a tener un ambiente químico alrededor. Claro. Entonces, imagínense, y la fluorescencia es muy sensible. Entonces, si la proteína cambia levemente de conformación porque unió un... Llegó otro estudiante. Si es que cambió levemente de conformación o de orientación y ya, por ejemplo, está levemente en un ambiente más hidrofóbico ese triptófano dentro de la proteína, va a cambiar el espectro de fluorescencia. Entonces podemos usar la fluorescencia, como vamos a ver, para seguir la unión de un ligando. Nos puede dar información de que algo le está pasando a la proteína o se está denaturando, por ejemplo. Podemos seguir la denaturación. Entonces, y se va a exponer todo el triptófano al solvente acuoso, entonces uno habla ahí, se va a apagar la fluorescencia. Vamos a ver eso al principio. ¿Ya? Entonces, pero después vamos a eso. Fluorescencia en realidad no tan solo con triptófano, por excelencia es el aminoácido que uno utiliza de manera intrínseca, porque los triptófanos están naturalmente en las proteínas, pero también uno puede usar la fluorescencia de las tirosinas. Hay proteínas que no tienen triptófano, y entonces uno puede usar las tirosinas. No es tan informativa la tirosina a veces. Los coeficientes de extinción de la tirosina es menor, el rendimiento de la fluorescencia de la tirosina es menor, entonces por eso no se usa mucho, pero si no tienen otra cosa, igual se puede utilizar la fluorescencia de la tirosina. Y de la fenanina prácticamente nadie la usa, pero si quisieran usarla también podrían, ¿ya? Pero es mucho menos sensible, mucho menos sensible, considerando los espectros de absorbancia que vieron de estos tres aminoácidos. Y otras moléculas fluorescentes, intrínsecamente, hablando de que están naturalmente en las proteínas o tienen fluorescencia de forma natural, no hay ninguna modificación que uno haga artificial para que tengan fluorescencia. Es, por ejemplo, coenzimas como el NADH o NADPH, ¿ya? Que tienen estos anillos de nicotina que fluorescen.
¿ya? Entonces pueden evaluar mediante fluorescencia si ese NADH o NADPH se está uniendo a una proteína y pueden seguir la fluorescencia de ese ligando sustrato de una enzima. O lo mismo para el FAT, como cofactores de oxidorreducción, o vitaminas como la vitamina B6, ya sea piroxal fosfato, piroxina fosfato, que muchas enzimas tienen estos cofactores que también tienen fluorescencia. Y así hay otras moléculas biológicas que va a depender de la proteína, qué grupo prostético tengan, es decir, qué molécula orgánica algunas tienen, que pueden utilizar para seguir la fluorescencia de esas moléculas, siempre y cuando tengan sistemas resonantes, ¿ya? Sistemas pi conjugados, ¿ya? Y hay también fluoróforos extrínsecos, es decir, mucha gente que utiliza estas moléculas que no son de origen biológico, muchas de ellas, y que se las pega químicamente a las proteínas para hacerlas fluorescentes. Entonces se utilizan cisteína, los grupos sulfidrilos o lisinas o histidina, dependiendo de las moléculas, para pegarle químicamente, covalentemente, estas pruebas o estas moléculas para seguir la fluorescencia, ¿ya? ¿Por qué alguien haría algo como esto? Agregarle algo externo a su proteína. ¿Se le ocurre? Para detectarla, porque a lo mejor no tiene triptófano. Pero probablemente también se utilizó alguna de estas moléculas, de estos fluoróforos, en el ejemplo ese que me decían de la electroforesis bidimensional. Claro. Que la gente marca las proteínas con fluoróforos extrínsecos. Se ilumina, se ve dónde brilla y está la proteína. ¿Ah? Y luego se ilumina y se ve dónde brilla y está la proteína. Claro. La gran ventaja. ¿Sí? No, decía para ver unión entre proteínas, a ver interacciones de... Claro, se utiliza mucho eso de marcar las proteínas con fluoróforo extrínseco y después ver si es que dos proteínas están interaccionando. Y la gran ventaja, ¿por qué se utilizan fluoróforos extrínsecos? Porque los coeficientes de extinción que tienen estos fluoróforos extrínsecos en general son por mucho mayores a los intrínsecos, ¿ya? Entonces, con estos fluoróforos yo puedo detectar pico molar de proteína, ¿ya? Son mucho más sensibles. En cambio, el triptófano, con suerte puedo detectar algunos nanomolar de proteína, ¿ya? Entonces puedo ir 3 órdenes de magnitud más abajo con fluoróforo extrínsecos. Y además vamos a ver en fluorescencia hay propiedades como la vida media de la fluorescencia que nos permiten analizar, por ejemplo, los movimientos de las moléculas. Entonces esto uno puede escoger, necesito un fluoróforo que tenga esta vida media porque quiero analizar la temporalidad de este movimiento. Entonces uno puede jugar con eso, ¿ya? Entonces, claro, esto es lo que hay en la naturaleza y no tengo otra cosa más, pero yo puedo artificialmente escoger qué propiedades de fluorescencia quiero tener. Quiero tener sensibilidad, quiero tener temporalidad, quiero analizar temporalidad, ¿ya? De un movimiento de una proteína, por ejemplo, un cambio conformacional, que una proteína cambia la conformación cuando uno es un ligando, y quiero analizar eso. Bueno, puedo utilizar un tiempo de vida de fluorescencia que esté en la temporalidad de que se da en esos movimientos. O lo que quiero es detectar una proteína, entonces, bueno, coloco no me importa la vida media el tiempo de vida, no vida media. El tiempo de vida de fluorescencia es distinto, son dos conceptos distintos. El tiempo de vida de fluorescencia no me importa, sino que me importa el rendimiento cuántico, es decir, la sensibilidad que tenga esa fluorescencia. ¿Sí? Decía, desde el punto de vista biológico, son un poco más tóxicos que los naturales. En general es que son sintetizados químicamente y esa síntesis va a potenciar una propiedad en particular de lo que se quiere, como digo, rendimiento cuántico o tiempo de vida de fluorescencia. Entonces hay familias de fluoróforos que descienden de una molécula central. Por ejemplo, acá hay como de este es se llama estos 3 anillos fusionados. Y de eso han habido familias de fluoróforos en que se le van haciendo modificaciones químicas que van cambiando ciertas propiedades.
Entonces, sobre todo para la finalidad que uno desea, ¿no? exacto. Entonces se escoge el fluoróforo para lo que quieres, en general. Lo decía un poquito porque el sí es tóxico y mejor escoger uno natural que no sea tan tóxico y así, pero claro, depende de la finalidad. depende de la finalidad. Sí, claro, si es tóxico hay algunos que se intercalan en el ADN, pero hay otros que tienen propiedades similares sin esa toxicidad. Ahí hay una variedad de fluoróforos para escoger. Aprovecho rapidito Sí. ya mi intervención. Por ejemplo, mi enzima pasa de NADH a NAD normal. Ya. Entonces dije, ¿y si lo sigo? ¿Cómo va? ¿Con fluorescencia? Parecería. Sí, de hecho, la fluorescencia del NAD oxidado es mucho menor que la fluorescencia del NADH, que el factor reducido. Entonces puedes seguir, y la sensibilidad que puedes tener con fluorescencia para medir, por ejemplo, la oxidación o la reducción, ¿qué hace tu proteína? ¿Reduce, oxida? Recicla, produce, le quita el H y se queda. Ya, la oxida. La oxida. Entonces, claro, partes con el cofactor reducido, que tiene una fluorescencia muy alta. De hecho, uno puede utilizar fácilmente, puedes irte a los nanomolar, a cuantificar nanomolar de NADH y seguir la fluorescencia y la pérdida de fluorescencia en el tiempo por parte de tu enzima. ¿Ya? Entonces, si utilizas absorbancia, la absorbancia te permite cuantificar hasta unos cuantos micromolar, ¿ya? De NADH. Pero la fluorescencia te lleva a 3 órdenes de magnitud más bajo general. Pues, esa es la gracia de la fluorescencia. Además que uno puede jugar con otros, no puse acá, pero puede jugar con otros parámetros como son el ancho de banda, es decir, qué intervalo de longitud de banda estás excitando. Puedes agregar un intervalo más ancho, eso te permite excitar muchas más moléculas, pero ser menos preciso al momento de excitar específicamente un fluoróforo. Para seguir un ensayo enzimático, en general eso no es tan relevante. Y también uno puede agregar la sensibilidad aquí está la sensibilidad del detector. Entonces uno puede poner el detector más o menos sensible. Entonces el rango dinámico en esta metodología analítica es muy amplio. Uno puede utilizar fluorescencia para seguir un fluoróforo en milimolar fácilmente, o sea en alta concentración, o uno puede irse al nanomolar, ¿ya? Utilizando el mismo equipo, en la misma prueba. Entonces esa es la gracia de la fluorescencia, de tener este rango dinámico de concentraciones en que uno puede jugar con parámetros para hacerlo más o menos sensible de acuerdo a lo que uno necesita, ¿ya? Entonces, bueno, y la instrumentación básica de la fluorescencia. ¿Todos han visto lo que es un espectrofluorímetro? ¿Sí? Ya, genial. Entonces, claro, tenemos una fuente de luz, un monocromador, igual que un espectrofotómetro, pero la fluorescencia, el espectrofluorímetro va a recoger la longitud, la fluorescencia, el clásico esquema es en 90 grados. Incido la luz en esta dirección y en 90 grados coloco otro monocromador y ahí escojo para ver y coloco un detector de luz, ¿ya? Entonces aquí con este monocromador yo veo el espectro de emisión. Entonces ese es el clásico esquema de lo que uno mide en cubeta. Ahora, también la fluorescencia se utiliza mucho en microscopía y sobre todo en microscopía confocal, y en el último tiempo se ha utilizado mucho para estudiar proteínas en el microscopio confocal de manera aislada, ¿ya? Entonces aquí en el microscopio confocal la diferencia es que tengo láser de excitación, un espejo dicroico, excito la muestra a cierta longitud de onda con un láser específico y recojo la luz o la fluorescencia, que sale en el mismo camino, pero en dirección opuesta. Y coloco un detector en este otro lado. Entonces el espejo dicroico va a dejar pasar solo la luz que va a esta longitud de onda, a una energía menor, ¿ya? Y puedo detectar la fluorescencia. ¿Qué gano con esto? Es que acá lo que yo estoy iluminando es una cubeta, un área de un volumen en general de unos ml o de unos cientos de microlitros, ¿cierto?
Lo que gano acá es que puedo tener la iluminación solo de una porción muy pequeña de volumen, de hecho en torno a los femtolitros. Todos conocen la microscopía confocal acá, ¿no? ¿Sí? La microscopía confocal, ¿cierto? El volumen confocal, donde se enfocan los láser, generalmente los microscopios comerciales están en torno a 0.1 femtolitro. ¿Ya? Esa es la cantidad de... Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Medir fluorescencia, por ejemplo, de moléculas individuales. Entonces, yo coloco a cierta concentración, cuando pasa una molécula por acá, yo voy a ver cuando pasa una sola molécula. Y puedo cuantificar individualmente la fluorescencia de moléculas en un microscopio confocal. O sea, hay muchas empresas que venden hoy en día este tipo de instrumentos, no tan solo con cámaras para tomar imágenes, sino que también con detectores para fluorescencia de alta sensibilidad. Aquí una de las cosas más caras es el detector, porque necesita un detector altamente sensible, ¿ya? Acoplado a un microscopio confocal. Entonces, mientras la gente de biología celular lo usa para sus experimentos de fotografía, la gente que trabajamos con proteínas lo podemos utilizar para medir propiedades biofísicas de las proteínas en el mismo equipo, ¿ya? Con los mismos principios, ¿ya? Esa es la instrumentación. Otra cosa a tener en consideración, bueno, la escala temporal en la cual ocurre la fluorescencia. La fluorescencia, vamos a ver, los eventos de la fluorescencia ocurren en la escala temporal de los nanosegundos a los microsegundos, ¿ya? Entre que absorbe un fotón, un fluoróforo, y es emitido, puede ir de los nanosegundos a los microsegundos dependiendo del tiempo de vida del fluoróforo, ¿ya? Y esto se relaciona mucho con movimientos moleculares o la temporalidad de ciertos movimientos moleculares. Entonces, para que se hagan una idea, quizás los que trabajan un poco más en bioinformática tienen esto más en mente. La gente que no trabaja tanto en bioinformática, esta escala a veces no está tan presente, pero consideran que, por ejemplo, las vibraciones de puente de hidrógeno, ¿ya? Este movimiento de puente de hidrógeno entre cadenas principales, por ejemplo, un enlace peptídico, o entre moléculas de agua, está en torno al picosegundo, ¿ya? Y elevado a menos 12 segundos. Esa es la temporalidad, eso es muy rápido. La difusión de moléculas de agua está en torno a las decenas de picosegundos, y la relajación de dipolos, es decir, que se mueva una molécula, un dipolo respecto a un vector, ¿ya? A un vector dipolar, un momento dipolar, está en torno a los 100 picosegundos. Cuando vemos movimientos de cadenas laterales, ¿ya? Esto después lo vamos a ver en dinámica molecular de nuevo, el viernes, están en torno a los nanosegundos. O sea, que se mueva una cadena lateral de un aminoácido, se reoriente una cadena lateral, uno habla de nanosegundos. O el movimiento de una proteína, ¿ya? La rotación de una proteína está en torno a las centenas de nanosegundos, y finalmente los cambios conformacionales, es decir, que una proteína une un ligando, podrían estar en torno a los microsegundos o incluso a los milisegundos, pero en microsegundos. Entonces, dependiendo del tiempo de vida de la fluorescencia, yo puedo analizar distintos eventos temporales. Entonces podría ver que una proteína esté uniendo, y podría ver la cinética de unión de un ligando a una proteína si escojo un fluoróforo adecuado de acuerdo a su tiempo de vida. ¿De qué dependen los tiempos de vida de los fluoróforos? Y para esto se utiliza mucho el diagrama de Jablonski, que muestra un esquema simplificado de los orbitales, ¿ya? Lo mismo que veníamos hablando de la absorbancia, y tenemos los orbitales en estado basal y los orbitales en estado excitado, ¿ya? Y aquí, para ejemplificar, en realidad un orbital nunca hay un solo estado de energía de un orbital, porque hay eventos de rotación y de relajación, que un orbital puede estar en varios estados. Entonces eso, y cuando salta un electrón a un orbital de mayor energía, también está en varios estados, ¿ya? Entonces eso hace de que un espectro no sea solo una línea a una longitud de onda específica, entonces sea esa campana gaussiana, ¿ya? Porque hay
En un orbital hay sectores de energía que están un poquito mayor energía, otros menor energía, entonces hay una variedad de niveles energéticos dentro de un mismo orbital. ¿Ya? Entonces eso explica por qué es como una campana de Gauss. ¿Ya? Pero entonces cuando absorbe energía electromagnética a un electrón de un orbital basal, pasa a un estado excitado y hay distintos eventos. Y hay, por ejemplo, conversiones internas dentro de una misma, de un mismo orbital, o puede llegar a un orbital de mayor energía y hay relajaciones vibracionales, hasta llegar después a este orbital que se llama el LUMO, ¿se acuerdan? El de más baja energía pero que no estaba ocupado. ¿Ya? Y después de ese orbital, cuando hay estos eventos de conversión interna o de relajación, aquí siempre hay pérdida de energía. O sea, baja el electrón a un orbital de menor energía, pero hay pérdida de energía en forma de calor, siempre. Entonces, por eso, después cuando ocurre la fluorescencia, es decir, la emisión del fotón, esa emisión del fotón ocurre a una energía siempre menor, porque ya ese electrón no tiene la misma energía que fue la que absorbió, ¿ya? Perdió algo de energía, entonces siempre la emisión es a una longitud de onda mayor y con menos intensidad, es decir, ese. Las temporalidades. La absorción de energía por parte de un electrón es prácticamente instantánea cuando uno analiza cualquiera de los otros casos. Está en orden de 10 elevado a menos 15 segundos. O sea, prácticamente uno lo considera, se dice que es instantáneo respecto a los otros procesos. ¿Por qué? Porque el otro proceso que nos interesa es el de fluorescencia, que ocurre entre 10 elevado a menos 9 y 10 elevado a menos 7 segundos, dependiendo del fluorófono. Entonces, claro, este proceso es instantáneo respecto a este. Varios órdenes de magnitud distintos. Y también estos otros procesos son mucho más rápidos. Entonces, en la conversión interna y la relajación vibracional también no es afectada por la fluorescencia. ¿Ya? O no podemos medir estos eventos porque son mucho más rápidos de lo que ocurre, de lo que podemos cuantificar, que son los fotones que se emiten. ¿Ya? Y la diferencia de la fluorescencia con la fosforescencia, si es que no lo sabían, es simplemente el tiempo que se demora en emitir, ¿ya? El tiempo de vida. Es decir, se habla de fosforescencia cuando ya estamos con tiempos de vida de los fluoróforos de mayores a 10 elevado a menos 4, y llegamos casi hasta el segundo de tiempo de vida. Es decir, iluminamos una molécula y esa molécula puede seguir emitiendo fotones por mucho tiempo, ¿ya? Esa es la gran diferencia, pero el proceso en términos espectroscópicos es exactamente el mismo, ¿ya? Fluorescencia o fosforescencia. Entonces, ¿qué propiedades, de acuerdo a este diagrama y considerando esto, de que absorbe un electrón absorbe radiación electromagnética y emite a otra longitud de onda, una longitud de onda mayor, y en cierta temporalidad, que va entre los nanosegundos a microsegundos, ¿qué propiedades se analizan de la fluorescencia? O que tiene un fluorófono. Y aquí hay dos propiedades súper relevantes, que son el rendimiento cuántico y el tiempo de vida. ¿Ya? ¿A qué se relaciona el rendimiento cuántico? La forma más fácil de verla es la razón entre los fotones que se absorbieron y cuántos finalmente se emiten. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si absorbimos 100 fotones, o necesitamos 100 fotones, colocándolo o una energía de 100, ¿cuál es la energía que se emite? No sé, 80, que tiene un muy buen rendimiento cuántico. Entonces va a tener un rendimiento cuántico de 80%. ¿Ya? El resto, el 20% restante, ¿qué le ocurrió? Es energía que se pierde como calor. Entonces hay un proceso de fluorescencia que se llama, o en realidad cuando se excita un electrón a un nivel de mayor energía y ocurren estas relajaciones internas o cambios internos, hay procesos que se llaman no radiativos. Es decir, el electrón podría volver a su orbital original, basal, y no emitir ningún fotón, ¿ya?
Y siempre ocurre eso, simplemente pierde energía y se va esa energía como calor y el electrón vuelve a su orbital. Entonces hay una velocidad, hay una constante cinética que lleva al electrón sin un proceso radiativo, se llama una cinética no radiativa, a su estado fundamental. Mientras que hay otra velocidad o otro proceso que sí es radiativo y que ese sí es la fluorescencia. Entonces hay una competencia entre un proceso radiativo y uno no radiativo. ¿Ya? Y entonces el rendimiento cuántico se puede cuantificar también de esta manera, como la velocidad del proceso radiativo normalizado por el radiativo más el no radiativo. ¿Ya? Y el otro parámetro que se mide en fluorescencia es el tiempo de vida. Y el tiempo de vida es justamente cuánto tiempo pasa el electrón en el estado excitado. Y esto se puede determinar también sacando el inverso de la suma del proceso radiativo y el no radiativo, ¿no? O de la velocidad. ¿Ya? Y eso, bueno, este proceso es teórico, pero este proceso es experimental, se puede medir esa velocidad. Y vamos a ver experimentalmente cómo se mide después que se excita y ver cuánto tiempo le toma a la molécula terminar con su fluorescencia, es decir, seguir el proceso de disminución de fluorescencia, la cinética. Entonces tenemos esos dos parámetros. ¿Quedan claros estos dos parámetros que son básicos? Rendimiento cuántico y tiempo de vida. Y aquí entramos a cómo se afectan estos dos parámetros, tanto el rendimiento cuántico como el tiempo de vida, dependiendo del ambiente del fluoróforo. Y que nos van a permitir entender cómo después lo podemos utilizar justamente para que, por ejemplo, ver el triptófano y sacar información estructural del ambiente del triptófano. Si tenemos un fluoróforo que su estado excitado con electrones en un orbital excitado, podemos tener, imagínense el fluoróforo en un ambiente polar. Pongámoslo en una cubeta, en un solvente como hexano. ¿Ya? No tenemos moléculas polares, no tenemos agua, y entonces ese fluoróforo va a emitir una fluorescencia, ¿ya? Es decir, va a tener una energía, la diferencia de estos orbitales es bastante alta, entonces va a emitir con un rendimiento cuántico bastante importante, ¿ya? O un rendimiento cuántico HF, H constante Planck, esta es la frecuencia, es decir, esta es la energía, ¿ya? La energía de los fotones. ¿Qué pasa con el tiempo de vida? ¿Ya? También voy a tener un tiempo de vida, es decir, va a pasar un tiempo de vida mucho menor porque rápidamente va a estar excitado y va a querer volver al estado basal. ¿Qué pasa si coloco ese mismo fluoróforo ahora en agua, en un solvente polar? ¿Ya? Fíjense que la diferencia entre los orbitales es mucho menor. ¿Qué hace que la diferencia de los orbitales sea mucho menor? Obviamente la energía que va a emitir ese fluoróforo, la fluorescencia, va a ser mucho menor. Es decir, el rendimiento cuántico va a ser mucho menor. De hecho, se habla que el estado excitado en un ambiente polar se estabiliza. ¿Ya? Los electrones en estado excitado, cuando estoy con un dipolo del agua, se estabiliza. Entonces eso causa que disminuya la energía del estado excitado, y eso, cuando ocurre el proceso radiativo, sea menos energía la que se libere. Entonces, al estabilizarse, esa otra energía se pierde como calor. ¿Ya? Entonces, cuando uno analiza el rendimiento cuántico o la cantidad de energía que se va a emitir en la fluorescencia, siempre el fluoróforo en un ambiente apolar o menos polar va a tener un rendimiento cuántico mucho mayor que un fluoróforo en un ambiente polar. ¿Ya? Y el tiempo de vida de ese fluoróforo también cambia, porque el estado excitado, al estabilizarse, ese electrón ya no está tan descontento de estar acá, entonces pasa más tiempo en el estado excitado. Entonces el tiempo de vida de un fluoróforo en un ambiente polar siempre es mayor.
Mientras que el tiempo de vida de un fluoróforo en un ambiente apolar o hidrofóbico siempre es menor. ¿Ya? Ese es el juego que siempre uno hace. Entonces uno puede tener, si uno determina el rendimiento cuántico o determina una fluorescencia de un triptófano dentro de una proteína y este le coloca un ligando y el rendimiento cuántico, es decir, la máxima fluorescencia disminuye, entonces uno dice, el triptófano, lo más obvio que uno dice es que el triptófano se movió a un ambiente o se expuso más a un ambiente polar.